El 100 del Sureste, Onda Cero. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos lleva hoy de vinos, amigos oyentes. En esta hora del aperitivo en España, en esta hora del vermut en España, con una buena tapa siempre, Gulliveria.com y la sintonía de Onda Cero y este programa, que es más de uno, pues les lleva de vinos. Hoy vamos a irnos de vinos por Villamanta. Villamanta es un pueblo que está en Madrid, porque en Villamanta, o mejor dicho, desde Villamanta para toda España, desde Villamanta para todo el mundo, hoy vamos a probar los vinos de bodega Valquejigoso en Villamanta. Parece el nombre un poco complicado, pero no se preocupe usted, si lo dice 10 veces seguidas nunca se equivoca. Bodegas Valquejigoso. Bodegas Valquejigoso en Villamanta. Dígalo usted, Bodegas Valquejigoso en Villamanta. ¿Y sabe usted quién va a ser el encargado de abrirnos las puertas de Bodega Valquejigoso en Villamanta? Pues ni más ni menos que el enólogo, mi amigo Aurelio García Herraiz. Don Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Hola, buenos días, muy bien. Buenísimos días. Ya no me equivoco, ya he estado ensayando con usted antes. Bodega Valquejigoso, ya es imposible equivocarnos ya. Valquejigoso, el nombre es bonito. Además, sí, bueno, es un nombre que hace referencia al paraje, son vinos muy vinculados a su lugar de origen, y este sitio, Valquejigoso, tenemos referencia desde el año 1470, que ya se le llamaba así, Valquejigoso. El nombre viene de Valle de Quejigos. Del Valle de Quejigos, Valquejigoso, en Villamanta, en Madrid. La bodega, como todas las bodegas en el mundo, tienen su historia. Félix Colomo adquirió una finca en Villamanta en el año 1986, y desde 1986 hasta el día de hoy ha llovido mucho. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la trayectoria de Bodega Valquejigoso en Villamanta? Bueno, pues todo surge porque Félix Colomo es un apasionado del campo, de la naturaleza, y bueno, su negocio lo centra básicamente en Madrid. Él tiene restaurantes en la zona de la Cava Baja, la Posada de la Villa, las Torres de Luis Candelas y la Taberna del Capitán Ana Triste. Y bueno, llega un momento que, por esta pasión que tenía por el campo y por su tierra, porque él desciende de Navalcarnero, pues fue buscando un lugar donde poder adquirir una finca, y bueno, casualmente la encontró cerquita de Navalcarnero, en Villamanta. Y bueno, un poco la pasión de los hijos y de él, pues empezó a desarrollar este proyecto basado en hacer vinos singulares y con el sello de Madrid. Entonces, bueno, pues la idea desde el principio fue hacer siempre vinos muy exclusivos, y bueno, los primeros asesores que trabajaron con Félix le inculcaron una idea muy clara, que esos vinos se hacen con tiempo, con paciencia. De hecho, se empezó a plantar la viña en el año 94, se fue plantando viña sucesivamente, viendo qué funcionaba mejor, qué variedades se adaptaban mejor a la zona, y hasta pasado el 2010 no se empezó a comercializar el primer vino. O sea que fijaros qué trabajo de años y de inversión para llegar a tener el primer vino en el mercado. Bueno, pues una historia muy bonita, una historia así, de paciencia. Las cosas hay que hacerlas con paciencia siempre, Aurelio, ya lo sabe usted. Voy a presentarle a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, que es el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, Jorge, buenos días. Buenísimos días, Aurelio. Buenísimos días. Buenas, Juan. Yo quería preguntarte, Aurelio, una cosita. ¿La finca cuántas hectáreas tiene, más o menos? Así por encima. La finca tiene 970 hectáreas. Sí, pero digo de viñedo. De viñedo hay 47 hectáreas. 47 hectáreas, nada menos, ¿no? El resto de finca
no se puede plantar prácticamente ya más viñedo porque es todo monte. Ya, bosque, ¿Y para qué se emplea? ¿Para la caza o...? Sí, es una finca de caza, sí. Ajá. Otra cosa que me llama mucho la atención es el trébol de 5 hojas que lleváis en el logotipo. Cuéntame un poquito todo esto, cómo a quién se le ocurrió y cómo es esto. Bueno, pues el curioso, concepto ¿no? Sí, pero tiene su explicación. Y es que Valquejigoso busca elaborar vinos que su evolución en el tiempo sea manteniendo el carácter de esta finca. Y para eso todo lo que hacemos de trabajo en la viña y en la bodega está encaminado a una línea y a una filosofía de trabajo natural. Entonces, al final las producciones son pequeñas porque esta forma de trabajar también tienes que llevar a la viña a rendimientos más bajos. Y bueno, el trébol es un elemento natural de la finca y además no es complicado encontrarlo de 4 hojas. Y un poco la metáfora esta de encontrar un trébol como encontrar una botella de vino de Valquejigoso en todo el mundo es lo que nos llevó a poner ese logotipo. Ya. Y otra cosa que quería preguntarte, háblanos un poquito de los viñedos y todo esto. ¿Están todos juntos, los tenéis separados o cómo es esto y qué tipo de uva hacéis y demás? ¿Nos puedes contar un poquito toda esta historia que debe ser muy bonita, no? Sí, pues mira, Valquejigoso es un concepto de proyecto vitícola tipo chateau. Es decir, el viñedo está todo dentro de la misma finca y la bodega también está dentro de la misma finca. Estamos en las estribaciones de la Sierra de Gredos, ya sabéis, Villamanta, sureste de la provincia de Madrid. Entonces ahí en esta zona el terreno es muy ondulado. De hecho, las 47 hectáreas de viñedo las tenemos sobre 3 pequeños valles. Los suelos de esta zona son en base a arenas graníticas que proceden de la descomposición de Gredos, y tenemos todo el viñedo entre lo que son las laderas que generan diferentes orientaciones y los diferentes tipos de suelo, porque en estos suelos de granito tenemos una veta de arcilla que unas veces está en la superficie, en los altos de la ladera, y otras veces en los valles se entierra hasta 3 metros de profundidad. Entonces tenemos todo el viñedo dividido en 81 microparcelas. Todas se trabajan por separado durante el año para buscar conseguirle la mejor uva posible a cada uno de estos 81 trocitos de viñedo. Ya. Trabajamos diferentes uvas porque cuando Félix y su familia empezaron este proyecto, por el tipo de vino que querían hacer, vimos que la garnacha que se cultiva ahí en la zona, que la garnacha es una variedad fantástica, que a mí me encanta, pero ahí sobre 600 metros de altitud, con suelos muy pobres, es una garnacha que pronto cogía mucho alcohol y daba vinos un poco ardientes y perdían la tipicidad. Entonces nos fuimos a trabajar variedades de ciclo más largo, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Graciano y algunas otras. Ya, según me han contado, en una ladera hay parcelas con variedad de uva que se vendimian en momentos distintos al estar en la parte alta o la parte baja. ¿Qué es esto de la parte alta y la parte baja? Y hacéis un vino o otro vino, dependiendo de dónde ven, de la parte que sea. ¿Cómo es esto? Pues lo que decía, de esta parcelación que os venía hablando, al estar en valles, cuando estamos frente a una ladera, entonces la parte de arriba son suelos más descarnados porque la erosión se ha llevado parte de sus materiales hacia los valles y eso ha hecho que los valles sean más fértiles. Entonces, dentro de la misma ladera tenemos diferentes comportamientos de la planta. En la parte más alta, como hay menos suelo y más exposición al sol, pues son uvas que terminan madurando antes. Y de hecho, cuando ves la brotación de la planta y en el resto del ciclo vegetativo de la planta, ves que arriba siempre todo va más adelantado que abajo. Entonces, si la ladera es muy grande, pues empiezas vendimiando arriba y puedes hacer 3 o 4 vendimias intermedias en la ladera hasta llegar a vendimiar la falda de la ladera. Siempre este concepto es para hacer el mejor vino posible en cada rincón de esa ladera. Yeah. Eso en muchos sitios, porque el proyecto no lo admite o porque va destinado a vinos de un nivel más bajo, no se vendimiaría la ladera de arriba abajo, se buscaría un punto intermedio de madurez y se vendimiaría en una fecha determinada. ¿Qué pasa? Que estarías cogiendo uvas verdes y uvas muy maduras y las mezclarías en el depósito. Ya no tienes un carácter definido de tu terroir, ¿no? Yeah. Aquí se busca precisión. Entonces quizá por esto estas vendimias serán larguísimas, ¿no? Sí, aquí de esta forma de
por esta forma de trabajar, lo primero, durante el año hay un trabajo inmenso en la viña, porque ya os digo que hay muchas variables y se tratan por separado, y luego en la vendimia, pues estamos hablando de vendimias de 40 a 45 días. Aquí se empieza a vendimiar sobre mediados del mes de septiembre y terminamos finales de octubre y a veces pisamos el mes de noviembre, que para ser Madrid son de las vendimias más tardes de España. ¿Y cómo lo hacéis a mano todo esto o cómo? Claro, sí, todo esto es a mano, no puede ser de otra manera. Sí, se vendimia todo a mano, se ponen cajitas que tienen poquita altura, cajas que entran 8 o 10 kilos de fruta, y una vez vendimiado llevamos la uva hasta una cámara frigorífica que tenemos en la bodega. Del viñedo a la bodega hay 2 kilómetros aproximadamente, y al llegar a la bodega, pues como decía, en frío, hasta el día siguiente, que cuando ya la uva está fría, la llevamos a la mesa de selección para revisar racimo a racimo y grano a grano. ¿Qué nos puedes contar del V2, este famoso vino del 2009 que tenéis, no? Sí, pues Valquejigoso V2 es el concepto de máxima expresión de esta finca, y digo máxima expresión porque para mí un gran vino es aquel que conjuga pues la parte de los aromas que vienen del suelo, la parte climática y la parte del paisaje. Valquejigoso tiene un impacto fuerte paisajísticamente hablando, porque tiene, como decía al principio, pues mucho monte, mucha jara, eucaliptos, muchas plantas aromáticas que en este vino, en Valquejigoso V2, por el tipo de parcela donde la cultivamos, pues impregna la uva de estas sensaciones. Luego, Valquejigoso V2 siempre son parcelas que proceden de las partes altas de la ladera. La parte alta de la ladera pues ha sufrido mucho la erosión y los suelos son muy pobres. De hecho, la raíz se desarrolla en un perfil de suelo de granito con vetas calcáreas. Las vetas calcáreas, que son de 2-3 milímetros, que la raíz las podría atravesar, pero hay una barrera química de la propia caliza que no le permite atravesarla, y sí que la raíz se ancla a esa caliza y transcurre paralela a ella y da esas sensaciones de mineralidad, de profundidad. Es un vino que tiene el carácter del suelo, del paisaje y de las uvas, ¿no? Y además que esto lo mantiene durante el tiempo. Fíjate, un 2009 estamos hablando. Y además creo que se criaron por separado durante 26 meses en barrica nueva de roble francés, ¿no? Y luego en la elaboración, Valquejigoso se elabora todo en tinas, y luego la crianza, porque todavía, aunque le dedicamos mucho tiempo y hemos puesto mucha tecnología en la viña para conocer cómo trabajan nuestras parcelas, todavía seguimos haciendo las crianzas de cada parcela por separado. La crianza, efectivamente, son 26 meses en barrica de roble francés nueva. Ahí, pues bueno, buscamos comprar, pues eso, la mejor barrica para estos vinos, y la mejor barrica me refiero a no la más cara, no la más tostada, ni la más grande ni más pequeña. Me refiero a aquella que va a interferir con el vino en una forma de respeto, va a mantener estos aromas delicados del suelo, del paisaje, y va a hacer una crianza, digamos, perfecta, ¿no? Ha dicho usted una palabra antes que es el tiempo, y es verdad, el tiempo deja a cada uno en su lugar. Estos vinos mejoran en el tiempo, tienen pues una mejoría bastante importante en el tiempo, pero también, sin embargo, dan placer incluso poco tiempo después del embotellado. Si hemos hablado del V2, hablaremos ahora del V1. ¿Qué nos cuenta usted del V1? Bueno, el V1 es nuestra parcela mágica, es nuestra parcela más singular. No se hace todos los años este vino, es nuestro icono, y el concepto Valquejigoso es un concepto que se clasifican los vinos muy al estilo de Burdeos, donde hay un primer vino que es Valquejigoso V2 y un segundo vino que es de esa Valquejigoso. Bueno, esos dos vinos ocupan el 90-95% de la producción de la casa, pero luego hay un pequeño porcentaje de la producción que va destinada a Valquejigoso V1, y solo se hace V1 cuando la cosecha en la finca es de un nivel extraordinario. Es decir, fijamos que al menos de las 81 parcelas que os hablaba deben de entrar a la bodega 70. Si no entran 70 porque no alcanzamos el nivel de madurez adecuado, no hay V1. Y cuando hay V1 es un rincón tan pequeño de la viña que la producción pues son 1.200, 1.500 botellas, 1.800 botellas,
La primera añada que salió al mercado fue 2008, la siguiente 2012, tenemos 2013 también. Es un varietal 100% Cabernet Sauvignon y bueno, pues es un vino con una vida pues increíble. El 2008 lo vamos siguiendo muy de cerca y cada vez va más grande, pues un vino que le estimamos una vida de 50, 60 años, como los grandes vinos del mundo. La bodega, estoy viendo yo a través de la página web, que es valquejigoso.com. La bodega es fantástica, es muy moderna, cumple todos los parámetros, es una bodega fuera de lo común, con instalaciones de última tecnología para elaborar con el máximo cuidado y respeto, y sobre todo con las mejores condiciones posibles, el producto más valioso de ustedes, que es el vino. Se vende mucho los vinos de bodegas Valquejigoso, Aurelio. Bueno, los vinos de Valquejigoso precisamente son más conocidos fuera de nuestras fronteras que dentro de nuestras fronteras, pero es así porque al principio decidimos hacer así la estrategia. Nuestra producción los primeros años era corta, los mercados internacionales llevan más tiempo el conseguir el importador y el embajador de tu marca en cada país, lleva más tiempo el conseguirlo y empezamos a apostar por ahí. Entonces son vinos que bueno, pues ahora tienen distribución, pues no sé, mercados europeos, pues podríamos hablar Suiza, Noruega, Islandia, Bélgica, Alemania, mercados asiáticos, pues tenemos clientes fantásticos en Vietnam, China, Malasia, Singapur y bueno, nos queda mucho por hacer, pero estamos ahí en el camino. Una pregunta que se ha pasado por alto, yo creo, es que nos hablaras un poquito, Aurelio, del mirlo blanco sí, que lo comentáis, que parece ser que es igual que descubrir un trébol con más de 3 hojas. De 5 hojas, sí. El mirlo blanco, en la línea de la filosofía de los vinos de la bodega, es un vino donde buscamos capacidad de envejecimiento. Eso hecho en Madrid, pues era un reto. Entonces en la finca hay un lugar muy fresco junto a un arroyo y ahí hay un perfil de suelo donde hay 3 metros y pico de arena y debajo de la arena una capa de arcilla. Entonces, haciendo calicatas, nos dimos cuenta que haciendo una calicata ahí en el mes de agosto, que llevaba sin llover 5 o 6 meses, hacemos una calicata y al llegar a la arcilla iba el agua, buscando el cauce del arroyo. La zona muy fresca. Y decidimos hacer ahí una plantación de variedades blancas, basando la plantación en la variedad albillo, el albillo real, el autóctono de nuestra tierra, de Madrid. Y por el concepto de vino que buscábamos hacer, quisimos complementar esta variedad y así lo hicimos en la plantación con Viognier y Sauvignon Blanc. Y bueno, pues llegó el año 2012, la viña ya llevaba plantada unos años y la viña vegetaba poco, pero llegó el 2012 y ahí ese año ya las plantas se anclaron abajo en la raíz, en la arcilla y el comportamiento fue fantástico. La planta creció mucho, sus pámpanos, generando un sombrero importante sobre los racimos. Eso es fundamental para este tipo de blancos, para mantener acidez, mantener frescor, y ese año elaboramos este vino por primera vez. Es un blanco que tiene un trabajo en bodega de crianza de 18 meses, 20 meses, depende de la añada, y trabajamos la crianza en materiales nobles, como son el roble, pero en volúmenes grandes, en barricas grandes que se llaman tinas. Luego también en depósitos de hormigón con forma de huevo para trabajar todo el tema de la lía, de la boca, dar más volumen a los vinos, y también vasijas de grés. Luego se embotella y al igual que todos los vinos de Valquejigoso, una vez que son embotellados se guardan en la bodega ya embotellados un tiempo antes de salir al mercado. Y este vino, el mirlo blanco, se guarda 2 años en la botella antes de etiquetarlo y ponerlo a la venta. Una última pregunta por mi parte. Si pasamos por allí, por el pueblo, por Villamanta, ¿podemos comprar vinos en la bodega? La bodega está disponible para quien llegue, siguiendo las indicaciones que
que se pueden encontrar en nuestra web, en www.valquejigoso.com, o subiendo desde Villamanta hacia Méntrida van a ver un cartelito que pone entrada bodega Valquejigoso, ahí les lleva hasta la bodega y ahí pueden conseguir los vinos. Ya. ¿Y se puede hacer una visita a la bodega o hacéis visitas o no? Sí, coordinada con un poco de antelación. Sí. Lo organizamos. Lo que ocurre es que no son visitas que tenemos una persona que hace una visita al uso, sino que la hacemos los técnicos de la bodega o los propietarios y hacemos una bodega pues más técnica, más cercana, más transmitiendo lo que es la filosofía de la casa. Ajá. Y ahora ya para terminar, ¿qué objetivos tenéis para llegar a las 55 hectáreas? Bueno, pues la viña la estamos desarrollando sin prisa. Luego, como hablábamos, son proyectos que se hacen con tiempo. En este tiempo vas adquiriendo un aprendizaje del viñedo. Mira, ahora estamos en un momento que estamos reconvirtiendo algunas de las parcelas que se plantaron al principio. Conseguimos que plantada de otra forma, con otras variedades, vamos a conseguir más potencial de ellas. Y bueno, el proyecto que teníamos de completar las 55 hectáreas en 30 años, pues sigue estando presente, pero bueno, que lo mismo nos da hacerlo en 30 que hacerlo en 40, es hacerlo bien, bajo nuestro criterio y bajo el conocimiento de lo que vamos haciendo. Querido amigo Aurelio García, enólogo de Bodegas Valquejigoso en Villamanta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le enviamos un abrazo y un gran saludo y le emplazamos hasta el próximo día. Muchas gracias y os espero un día por Valquejigoso. Gracias, amigo, un abrazo. Juan Martínez, gulliveria.com, gracias y hasta mañana. Gracias, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana. Hoy nos hemos ido hasta Villamanta, en Madrid, hasta Bodega Valquejigoso. Con gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Onda Cero, el 100 del sureste.